Sí, bueno, vamos a abrir la Biblia. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Vamos a abrir la Biblia ahí en Colosenses. Vamos a continuar con el libro de Colosenses, ahora en el capítulo 3. Colosenses 3, 1 y 2. Me gustaría leer, aunque el tema está enfocado en el versículo 1, me gustaría leer algunos versículos más, aparte del 1, porque está muy hermoso este texto. Sería Colosenses 3, a partir del 1, y ahorita leemos y nos detenemos y después oramos. Busquemos las cosas de arriba. Es de lo que vamos a hablar. Voy a darle lectura y si me ayudan a orar ahí en sus hogares, también los que están aquí, hermana Vicky, Gabriel, también ahí en su lugar, en su corazón, oren para que Dios nos ayude. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración, meditando, Señor, en tu palabra, recibiendo de tu boca el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada. Gracias, bendito Señor. Ayúdanos a desear esa leche espiritual no adulterada cada vez más, Señor. Estar hambrientos, sedientos de ti. Gracias, Señor. Guíanos en esta meditación. Guíanos, Señor, y dinos qué paso sigue en nuestra vida, Señor. Háblanos a cada uno de nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te necesitamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, en este versículo en particular, les comentaba que quería leer todo el pasaje o la mayor parte del pasaje, pero el versículo en el que nos vamos a enfocar es el versículo 1, donde dice que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los colosenses, que habían pervertido la palabra de Dios, aquellos que habían llevado una idea errónea, equivocada
del significado de la palabra de Dios y que hablaban continuamente de filosofías, hablaban continuamente de cosas, de una ciencia falsa, de una ciencia que en realidad, en lugar de ciencia, que es lo que quiere decir ciencia es conocimiento, en lugar de ser eso, era solamente mentira. Se supone que la ciencia busca el conocimiento o el descubrimiento de la verdad. Pero ellos, estos colosenses, que eran maestros falsos, que se habían instalado en ese lugar, en esa población, en Turquía, o en lo que es hoy Turquía, estaban enseñando erróneamente, torcidamente, el Evangelio del Señor Jesucristo y se jactaban de tener la verdad. La verdad, hermanos, es lo que está en el cielo. Lo que está aquí en la tierra, hermanos, es un reflejo de la verdad. Es un reflejo. Nosotros mismos somos el reflejo de la verdad, que es el Señor Jesucristo. Nosotros somos su reflejo porque cuando Él nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. Somos como creación, el mundo entero es el reflejo de la belleza del Señor Jesucristo. Vemos la belleza de la creación tanto en los cielos como en la tierra. La podemos imaginar, la podemos ver, contemplar. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la belleza que tenía la creación era mucho mayor, pero por causa del pecado del hombre Dios maldijo la tierra y hoy la creación ya no tiene la misma belleza que tenía. Imagínense, hermanos, si lo que hay ahorita es algo tan hermoso que podemos pensar que es un reflejo de la hermosura del Señor Jesucristo. Imagínense cómo era antes la creación de Dios, que de la misma manera no reflejaba completamente la hermosura del Señor Jesucristo, ni las estrellas en toda su plenitud, ni la tierra, ni el cielo, ni el azul del cielo en la noche, ni el cielo estrellado, ni los árboles, las montañas, ni las flores, ni nada de las criaturas que Dios creó reflejan siquiera una pequeña parte de la hermosura del Señor Jesucristo. Porque todo, hermanos, es un reflejo del corazón o de lo que había en el corazón del Señor. Cuando el Señor creó todas las cosas, Él lo que hizo sencillamente fue materializar lo que ya traía en su corazón desde la eternidad. Entonces, llevó a cabo su plan. Él sabía que el hombre iba a caer en pecado. Él sabía que el diablo o el ángel de luz que estaba allá en el cielo se iba a rebelar y que iba a caer de la gracia de Dios, que iba a ser expulsado, que iba a atentar al hombre, que el hombre iba a caer en pecado, que por el hombre iba a entrar el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Dios ya sabía todo eso y todo eso estaba incluido, o mejor dicho, la solución de ese problema ya estaba incluida dentro del plan creador del Señor. A Dios no se le sale nada de control. Dios tiene todo bajo control. Está el reflejo de la hermosura de Cristo aquí en la tierra. Entonces, no podemos nosotros poner nuestros ojos en las cosas de este mundo, de esta tierra, que son solamente un reflejo. Un reflejo es eso nada más. Se acaba.
La hermosura de Cristo no se acaba, porque esa es la realidad, la verdad. Pero el reflejo sí se acaba. El reflejo de luz, el destello, dura lo que dura el cuerpo que refleja esa luz brillante. Si tú tienes un espejo y ahí reflejas la luz del sol, pero si ese espejo se rompe, entonces ese espejo va a dejar de reflejar la luz del sol. Si ese espejo se desgasta, si lo que hace que haya una imagen nítida, diáfana de lo que hay en la realidad, que se refleja en ese espejo, ese material que hace que haya un reflejo en ese espejo, si se daña, ¿qué es lo que sucede? Pues deja de haber un destello, ese destello de luz que es fugaz. La misma tierra no va a durar toda la eternidad, va a tener un punto final. La misma vida del hombre tiene un punto final. Entonces, en fin, hermanos, nuestros ojos no deben estar puestos en el reflejo, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo, como dice aquí el apóstol Pablo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice en el versículo 1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y si nosotros, hermanos, si nosotros buscamos las cosas de arriba, las cosas verdaderas, las cosas que valen la pena, permítame usar esta frase para que se entienda mejor, las cosas que verdaderamente valen la pena, las cosas que son, las cosas que verdaderamente tienen sentido y no las cosas de este mundo. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de esto, hermanos? Porque estos falsos maestros enseñaban una doctrina que llevaba a la gente a poner sus ojos en las cosas de este mundo. Ellos mismos tenían su vista puesta en este mundo, por eso eran falsos maestros. Una de las características de los falsos maestros, ¿cuál es? Que siendo maestros espirituales, que siendo maestros de la palabra de Dios, usan la palabra de Dios o la enseñanza de la palabra de Dios como ocasión para obtener ganancias deshonestas. El que predica la palabra de Dios es válido que viva del evangelio, dice la palabra, el mismo apóstol Pablo lo dice. No pondrás bozal al buey que trilla. Usando este ejemplo, ¿verdad? Esta ilustración, este animal que trabaja la tierra, que ara la tierra, necesita comer también. Por lo tanto, no le vas a poner un bozal, porque necesita alimentarse. Es lo justo. Entonces, este ejemplo se usa también para los predicadores del evangelio. El evangelio también da de comer a los predicadores del evangelio, a los pastores, a los evangelistas. Viven del ministerio, pero no se enriquecen del ministerio. Es una gran diferencia. Puede haber una iglesia que crezca inmensamente y que y que tenga unas entradas de dinero grandísimas. Bueno, todo ese dinero no es para el predicador, no es para los pastores. Ese dinero se administra para la obra de Dios, es lo correcto, es lo que la palabra enseña. Pero también se le da una parte a quien ministra la palabra o quienes ministran la palabra, que en el caso de las iglesias grandes son varias personas. También se le da una parte como una forma de sostener a esta
a este hermano y a su familia, pero no lo usan como un enriquecimiento. Entonces, pero una característica de esos falsos maestros que había en Colosas era que cobraban por enseñar, que buscaban la ganancia deshonesta, que buscaban enriquecerse a costa de la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy en día sigue pasando esto, tristemente. Pero por eso el apóstol Pablo habla de que no pongamos la mira en las cosas de esta tierra, porque todo esto va a perecer, todo esto será destruido. Dios le dijo a el siervo del profeta Jeremías: ¿buscas cosas grandes para ti? No las busques, porque en un momento todo esto será destruido y de nada te va a servir aquello que hayas conseguido. Bueno, esto último yo se lo añado como una explicación. A menudo buscamos cosas grandes en este mundo, buscamos fama, buscamos dinero, buscamos nuestra manera de medir el éxito en la carne, en nuestra mente, es de acuerdo a cómo el mundo mide el éxito. ¿Cómo mide el éxito el mundo? De acuerdo a el número de bienes que tengas, de acuerdo a las cuentas de banco que tengas, al dinero que tengas guardado, de acuerdo a los millones que tengas en tus cuentas. Eso es la manera en la que la gente mide el éxito en esta tierra. Y si una persona no tiene dinero guardado en el banco, no tiene carros, no tiene una carrera profesional, no tiene una casa digna, una casa grande, entonces esa persona es un mediocre. Es lo que piensa el mundo. Si Dios te va a bendecir, lo va a hacer. Dios puede bendecirte en gran abundancia, pero no lo vas a buscar tú. No te vas a enfocar, no vas a desgastar tu vida completamente poniendo tu mira en las cosas de esta tierra para que luego quites tu vista de las cosas de arriba. ¿Cuáles son estas cosas de arriba? El deseo que hay en el corazón de Dios. La visión de Dios para esta tierra que se ha ido cumpliendo desde que el Señor Jesucristo partió de este mundo, cuando resucitó de entre los muertos, a propósito de la resurrección. Gracias a esa resurrección, nosotros también resucitamos de entre los muertos espirituales, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora ya resucitamos a una nueva vida, que ahora vivimos en Cristo. Pero la prueba más grande, hermanos, la prueba, mejor dicho, no más grande, la prueba más palpable de que nosotros realmente hemos resucitado de entre los muertos, de entre los pecadores, ¿cuál es? Lo dice aquí el versículo 1, que buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque dice ahí en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El reino del Señor Jesucristo no es de este mundo, no pertenece aquí. Nada de este mundo sustenta el reino del Señor Jesucristo. Aunque, como decíamos hace un momento, nosotros siendo de carne y hueso necesitamos alimentarnos, necesitamos cosas básicas, pero el Señor nos dio una promesa y nos dijo que si buscamos el reino de Dios y su justicia, es decir, si ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra, reinando con poder y gloria, entonces todas las cosas básicas necesarias serán añadidas a nuestra vida. ¿Cuál es el reino de Dios? Hermanos, un reino va creciendo conforme se van conquistando ciudades. Un reino va creciendo conforme se va haciendo fuerte
con autoridad sobre naciones, aldeas, tribus, familias de toda la tierra. Es lo mismo con el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, se va haciendo fuerte. Y únicamente quien tiene el valor, quien tiene la violencia espiritual, permítanme usar esta palabra que la misma Biblia usa, no una violencia física, sino una violencia espiritual, un valor de arrebatar las cosas del reino de los cielos, de luchar, de pelear la buena batalla de la fe, de rodillas ante el Señor, no dejando que el diablo quiera arrebatar lo que le pertenece completamente a Dios, las almas que se van a salvar, que el diablo no las arrebate. Luchemos por esas almas para que el reino de Dios se extienda en este mundo. Eso sería poner nuestra vista en las cosas de arriba y en el reino de Dios y su justicia. Y Dios, hermanos, nos va a sustentar, nos va a añadir las cosas que necesitamos, las cosas básicas, no lujos ni riquezas, las cosas que necesitamos para salir adelante, para continuar viendo por las cosas de arriba, por el reino de Dios y por su crecimiento aquí en la tierra. Entonces, hermanos, si nosotros ponemos nuestra vista en las cosas de arriba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar de poner nuestra vista en lo que nos lleva a pecar contra Dios. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tengo que mencionar algo respecto a esto, hermanos. La ira de Dios, dice aquí, que viene sobre los hijos de desobediencia. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, nosotros no somos hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Son los hijos carnales de Adán, del Adán que pecó contra Dios, que desobedeció por causa de la incitación de la serpiente antigua, del diablo. Esos son los hijos de desobediencia, porque de ahí proviene la simiente de la serpiente, de ahí proviene los hijos de pecado, de ahí proviene, de ahí provenimos. Pero una vez que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, que Él nos ha limpiado con su sangre preciosa, que nos ha lavado con su sangre, que nos ha perdonado nuestros pecados, entonces nosotros hemos nacido de nuevo y ya no pertenecemos a esa simiente corruptible, corrupta, que proviene de la desobediencia del primer hombre, Adán, sino ahora nosotros somos hijos del postrer Adán, provenimos del postrer Adán, que es el Señor Jesucristo. Somos hijos de la obediencia del Señor Jesucristo, porque por su obediencia Él fue a la cruz, se humilló hasta lo sumo y sufrió la muerte y muerte de cruz, como dice su palabra. Y somos hijos de esa obediencia. Gracias a esa obediencia somos hijos de Dios. Y por eso, lo que quiero mencionar es que nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios. Sobre nosotros ya no puede venir la ira de Dios, porque la ira de Dios, hermanos, cayó en la cruz del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz, Él bebió la copa de la ira. El Señor Jesucristo, cuando oró en el Getsemaní, le dijo a su Padre, ¿cuál fue su oración? Si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de ira.
que él no quería beber. Pero no porque fuera un cobarde, no porque él viera el látigo en su omnisciencia y él lo viera venir, no porque él viera el sufrimiento de los clavos y todo lo que iba a sufrir por manos del imperio de hierro de Roma, sino porque sencillamente él no quería recibir toda esa ira de parte de su Padre Celestial, porque él amaba y ama infinitamente a su Padre Celestial. Por eso no quería recibir ese revés de su mano golpeando su inocente mejilla de su propio hijo. Porque la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo desde que fue apresado por los romanos hasta que fue clavado en la cruz. Entonces vemos ahí, hermanos, que esa ira de Dios ya fue absorbida por el Señor Jesucristo. Ya no puede venir la ira de Dios sobre nosotros, sus hijos. Por eso el Señor Jesucristo fue tratado así, como pecador cuando no lo era, para que nosotros pudiéramos ser tratados como hijos, como sus hijos, hijos de Dios. Entonces la ira de Dios no puede venir sobre nosotros. Sin embargo, el apóstol Pablo nos hace esta, vamos a decir, advertencia, no de que va a venir la ira de Dios sobre nosotros, sino de que si nosotros hemos nacido de nuevo, si nuestra vida ya no está aquí en el mundo, nuestra vida ¿dónde está ahora, hermanos? Está en los cielos, está escondida con Dios. Dice aquí su palabra, cuando Cristo dice, bueno, en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, hermanos, esa vida terrenal que llevábamos nosotros, estaba clavada aquí en la tierra, nuestros ojos estaban puestos aquí en este mundo. Pero una vez que el Señor Jesucristo murió, nosotros también morimos. Y la vida que el Señor Jesucristo nos dio, una vida nueva, no pertenece a este mundo y no está aquí, está ya escondida con el Señor, en Cristo. Y esto de que está escondida significa muchas cosas, que está protegida allá, que nadie nos la puede arrebatar, que no la podemos perder, que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, nada, absolutamente nada, ni lo de este mundo, ni lo celestial nos puede separar del amor de nuestro Señor, que es en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si nuestra vida ya no está aquí en la tierra, que en realidad no era vida, lo que vivíamos era muerte, porque estábamos en pecado, porque íbamos rumbo a la perdición eterna en el infierno, pero el Señor nos rescató. Y esa vida que Él tiene para nosotros, hermanos, el Señor la tiene allá. El Señor la tiene como una morada que está preparando para nosotros o que ya preparó y que la tiene guardada. Y cuando Él venga, esa vida, hermanos, se va a manifestar en gloria. Y nosotros, nuestro cuerpo va a ser glorificado y va a ser rescatado completamente de el pecado que mora todavía en nosotros. Gracias a Dios por ello, hermanos, porque gracias a que nosotros hemos muerto a nuestros delitos y pecados, es que ahora nosotros podemos hacer morir lo terrenal en nosotros, como dice el versículo 5. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Y más adelante viene otra lista también. En el versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mentira, dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Todo esto lo estaban enseñando los falsos maestros. Lo permitían que se practicara. Decían que podías dar rienda suelta a tu carne,
que a fin de cuentas la carne y el espíritu eran cosas diferentes. Y la carne no contaminaba al espíritu. Era lo que enseñaban perversamente. Pero la palabra nos dice que nosotros somos un ser, espíritu, alma y cuerpo. Si tú pecas, ¿quién peca? Si tú pecas, no peca solo tu cuerpo, o sea, es decir, tu carne. ¿Quién peca? Peca tu espíritu, peca tu alma, peca todo tu ser. Entonces, si nosotros hemos muerto esa vida, hermanos, y nuestra verdadera vida está escondida con el Señor, ¿dónde está nuestro interés? ¿O dónde debe estar descansando nuestro interés? En el cielo, en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros para el reino de Dios? Porque como cristianos descansamos mucho en solamente ir a la iglesia, pero luego vivir una vida de pecado, seguir viviendo una vida normal como la vive cualquier persona aquí en el mundo, sin buscar las cosas de arriba. Me han de poner, hermanos, 1000 excusas. Y ustedes pueden ponerme todas las excusas a mí, pero yo no tengo nada que ver con esto. Tengo una responsabilidad sobre ustedes. Pero lo principal es cómo está tu corazón delante de Dios, no delante del pastor, sino delante de Dios. Puedes poner 1000 excusas, puedes poner 1000 justificaciones, que tuviste que trabajar, que tuviste un problema con tu salud, que tuviste un problema familiar. Eso se puede presentar de vez en cuando y es válido, podemos verlo como algo válido, pero cuando ya se presenta domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, reunión tras reunión, y te apareces una vez cada mes, una vez cada 2 meses, o incluso una vez al año o 2 veces al año, por acá congregándote con tus hermanos, entonces algo anda mal en tu corazón. El diagnóstico es que algo anda mal, es que estás enfermo y no lo quieres reconocer. Porque si tu vista estuviera puesta en las cosas de arriba, estarías buscando más y más del Señor. No te conformarías con ver una transmisión en el Facebook o en cualquier red social, sino que buscarías la manera, con todas las precauciones debidas por el coronavirus, pero buscarías la manera de reunirte con tus hermanos. Dejarías de poner excusas domingo tras domingo. Yo no puedo juzgar nada porque solo Dios conoce tu corazón. Pero lo que sí puedo decir es que el tiempo, y no me pongo como un campeón, como el que las puede todas. Yo también he decaído cuando he estado enfermo, incluso a veces he estado enfermo aquí del estómago, aquí casi con náuseas y diarrea, aguantándome, pero estando aquí, y ustedes a veces no se dan cuenta. Tengo una responsabilidad, pero no solamente porque sea el pastor, sino también como hijo de Dios. Busco al Señor. Y yo sé que cuando, al menos desde mi propia experiencia, que cuando se presenta vez tras vez, una excusa tras otra, aunque sean puras excusas válidas, pero cuando se juntan seguido y te apareces una vez al mes, 2 veces al año en la congregación, entonces es porque ya estás dejando de poner tus ojos en las cosas de arriba, en el Señor Jesucristo. Es necesario decir esto, hermanos, porque es la verdad. ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? Si vamos a compartir la palabra de Dios, ¿qué vamos a compartir si nosotros no nos estamos alimentando con su palabra? Necesitamos congregarnos para alimentarnos de su palabra, para estimularnos, como dice Hebreos, al amor y a las buenas obras.
Entonces, hermanos, ¿dónde está puesta nuestra vista? Y no solamente con lo de congregarse, eso fue solamente un ejemplo. Hay muchas áreas de nuestra vida que no le estamos dando al Señor. Muchas áreas que están ocultas en nuestro corazón, que nadie puede ver, pero Dios sí puede ver, que no se lo hemos dado. Esos pecados que aquí menciona, esa lista, revísala, de los versículos 5 y 8 de Colosenses capítulo 3, revísala, 5, 8 y 9, perdón. Revísala y fíjate si realmente has sido revestido del nuevo hombre, como dice aquí en el versículo 9, despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Despójate del viejo hombre. Hablando nuevamente de congregarnos. El viejo hombre no le gusta congregarse. ¿Por qué creen que la gente que no cree en Cristo no se congrega, no busca una iglesia donde reciba verdadera palabra? Porque no le interesa. Y si tú ya moriste ese viejo hombre, entonces tus intereses deben de cambiar, tus prioridades deben de cambiar. Debes buscar las cosas de arriba. Yo recuerdo que mi suegro citaba a un hermano que no sé quién es ese hermano, no sé si lo leyó en un libro o si lo dijo algún otro hermano, pero él decía que la iglesia es la antesala del cielo. Porque nosotros allá en el cielo, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar adorando, vamos a estar en comunión con nuestros hermanos. Es verdad, principalmente con Dios, pero vamos a estar en comunión con nuestros hermanos. Por eso es mentira cuando alguien dice, yo no necesito congregarme, yo leo salmos y leo la palabra aquí en mi casa y canto coritos. No necesito nada de eso. Yo lo hago aquí. Es mentira eso. Porque allá en el cielo, hermanos, no vamos a estar aislados. No va a estar cada quien diciendo, yo no necesito estar donde están todos esos hermanos aquí en la eternidad. Aquí en el cielo, entre toda esta luz, veo que allá está Dios y veo a todo un montón de gente allá que están adorando a Dios. Yo no necesito estar allá, yo puedo estar aquí en un rincón y aquí oro, aquí alabo a Dios. Así no va a ser el cielo de ninguna manera. Vamos a estar juntos todos allá, conviviendo eternamente. Vamos a tener toda la eternidad para conversar con nuestros hermanos, para convivir, para gozarnos. Allá ya no va a haber envidias, cosas que todavía hay en nuestro corazón. Eso ya no va a existir. Vamos a disfrutar de la presencia de Dios, de la presencia de nuestros hermanos. Y no va a haber nada de eso como de que yo me quedo aquí viendo videos en YouTube de predicaciones y alabanzas. Eso en el cielo no existe, hermanos. Eso no existe. Lo que sí existe en el cielo y lo que va a existir es que te vas a reunir con tus hermanos en un lugar común, donde vas a estar conviviendo, donde vas a estar escuchando al Señor Jesucristo hablar, donde vas a estar escuchando a todos tus hermanos predicando, profetizando, hablando del amor de Cristo, glorificando a Dios por su gran amor. Vamos a estar recordando toda la eternidad aquella obra tan maravillosa que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Le vamos a agradecer durante toda la eternidad, hermanos. Le vamos a estar agradeciendo allá al Señor delante de nuestros hermanos, delante de los ángeles, delante de nuestro Dios. Así va a ser el cielo. Por eso decía este hermano que citaba el pastor David Muñoz, que el Señor ya lo tiene en su gloria y disfrutando de todas estas cosas, ¿verdad? Del cielo. Por eso decía así, la iglesia es la antesala del cielo. ¿Cómo estás buscando tú el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo es que estás poniendo tu vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra? ¿Cómo es que te estás despojando del viejo hombre, del pecado que todavía mora en ti? ¿Estás luchando contra eso o te estás dejando llevar? A fin de cuentas, Dios te perdona. Eso está equivocado. Lucha contra el pecado. Dios tiene la victoria. Dios tiene una victoria que te va a dar, pero necesitas luchar en oración y por medio de su Santo Espíritu y de su palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor bendito. Gracias, Señor, porque has sido bueno, nos has alimentado el día de hoy. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poner nuestra vista en las cosas tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea completamente entregada a ti, Señor. No estamos pensando, Señor, en una vida legalista, en una vida entregada a ti, pero viendo que los demás, criticando a los demás porque no están siendo como nosotros. Estamos hablando, Señor, de una vida entregada a ti genuinamente, de todo corazón, en la que tú nos ayudas a salir adelante, Señor, en la que tú nos ayudas a vencer al viejo hombre con sus hechos y sus pecados. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos cada día, te necesitamos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.